Entonces, continuando con nuestro tema, vamos a continuar donde quedamos ayer, hablando del sistema nervioso. Y seguimos con la presentación de hoy de órganos de los sentidos. A ver hasta dónde alcanzamos hoy a llevar el tema. ¿Listo? Vemos aquí un poco. Bueno, retomando el tema, habíamos dicho, voy a poner aquí, esto. Todos me escuchan bien, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Gracias por responder. Entonces, muchachos, esta imagen que tenemos acá es una imagen de una resonancia magnética. Este es un estudio especializado donde ustedes se pueden dar cuenta que son imágenes que sirven para diagnósticos y que nos van a definir muy bien las estructuras anatómicas a nivel del cráneo o a nivel de la parte del cuerpo que nosotros queramos revisar. Siempre que nosotros vamos a pedir un estudio de apoyo con imágenes, pues la mejor opción siempre va a ser una resonancia magnética nuclear. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética, a diferencia del TAC o de la tomografía computarizada, pues nos va a generar una muchísimo mejor resolución en los tejidos y en las imágenes que vamos a tener. En este caso, ayer habíamos hablado del encéfalo como tal, ¿cierto? ¿Recuerdan? Entonces habíamos dicho que el encéfalo, este que está acá, se divide en tres partes. ¿Quién me las recuerda? ¿Cuáles son las tres partes que conforman el encéfalo? El cerebro, la otra es el cerebelo y el tronco encefálico. y el tronco encefálico. Muy bien. Esas son las tres estructuras que van a conformar nuestro encéfalo, ¿cierto? Entonces acá vemos muy bien nuestra estructura cerebral. Dijimos que son dos hemisferios, uno de cada lado, que esos hemisferios están unidos entre sí en la línea media por una estructura anatómica que se llama ¿cómo? No recuerdo. ¿Cuál? ¿El tronco encefálico? ¿El mesencéfalo? El cerebro es este que estoy mostrando acá con el láser. Dijimos que el cerebro tiene dos hemisferios cerebrales, uno izquierdo y uno derecho, que están separados por una línea media que se llama la cisura longitudinal o sagital. Esos dos hemisferios cerebrales están unidos entre sí por una estructura denominada, que es esta que se encuentra acá, que es la que une los dos hemisferios. Cuerpo calloso, creo. No, el tálamo. No, el cuerpo calloso, muy bien. El cuerpo calloso es esa estructura que va a unir los hemisferios cerebrales en la línea media. A ese nivel tenemos todo lo que tiene que ver con la parte límbica, sí, ahí tenemos el tálamo, el hipotálamo, la amígdala y otras estructuras importantes. Bueno, ya dijimos que ese es nuestro cerebro. En la parte posterior y baja, aquí está muy bien delimitado, encontramos El cerebelo.
el cerebelo. Muy bien. El cerebelo. Entonces fíjense que el cerebelo se encuentra alojado aquí en la parte posterior y baja del cráneo. Por encima de él está el cerebro que está unido por el cuerpo calloso, sus dos hemisferios, y que a partir de acá sale esa estructura de la que estamos hablando en esta imagen que se llama el tronco encefálico. Ese tronco del encéfalo o tronco encefálico, pues va a ser exactamente esta misma estructura que tenemos acá. Bueno, acá colocaron el cerebelo, sin embargo, pues no hace parte del tronco. Ese tronco encefálico lo dividen en tres partes. El mesencéfalo, que es la parte más alta del tronco, que es esta de acá. La protuberancia, que recibe su nombre porque tiene precisamente una eminencia o una saliente o una protuberancia, ¿sí? Que es esta de acá. Y el bulbo raquídeo. Entonces, cuando hablamos de tronco encefálico, hablamos de mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Anatómicamente, esa es su posición. Fíjense que ellos se continúan con una cintilla nerviosa que, ¿cómo se llamaría esa cintilla nerviosa? La Sí, médula. la médula espinal Muy se bien, conecta con la médula. exactamente. Entonces aquí el tronco encefálico después del bulbo se continúa con la médula espinal. Todo lo demás, aquí ya casamos o empezamos a ver los cuerpos vertebrales cervicales y el canal que va formando la unión de esas vértebras. Cada vértebra se va uniendo con la subsiguiente y van formando un canal que se llama el canal medular, que es el canal por donde va a bajar esa médula espinal. Y va a estar sumergida en un líquido que nosotros ya hemos estudiado, que se llama el líquido céfalo-raquídeo. Céfalo quiere decir cabeza y raquídeo quiere decir raíz de la columna, ¿cierto? La raquia. Bien, entonces, esa es la estructura que nosotros vamos a ver en esta imagen. Cerebro, cerebelo, tronco encefálico con sus tres partes, mesencéfalo arriba, protuberancia y bulbo. Y ahí se continúa ya con la médula espinal en su porción cervical. Bien, vamos a borrar aquí esto entonces. Vamos a ver cuáles son las funciones más importantes de esas tres partes del tronco encefálico. Entonces, en el mesencéfalo, en la parte de arriba, encontramos el movimiento del ojo, el reflejo de la luz en la pupila, la orientación y el estado de conciencia. Entonces, fíjense la importancia de esa estructura anatómica tan pequeña. Una lesión a este nivel nos puede alterar cualquiera de estas funciones. Imagínense nuestra orientación, el estado de nuestra conciencia, nuestro reflejo pupilar y nuestros movimientos oculares. En cuanto a la protuberancia, hablamos de la regulación motora, información sensitiva de nuestra cara, el control facial, la masticación, los movimientos laterales del ojo y el parpadeo. Entonces aquí también vamos a tener unas funciones muy importantes. Ustedes ven todos estos nervios que se van asomando por acá. Este nervio acá, este de acá. Todos estos hacen parte de los pares craneales que ya vamos a ver en un momento. En cuanto al bulbo, chicos, apáguenme los micrófonos, por favor. ¿Listo? ¿Ya quedó? Bien. Todos estos son pares craneales. Esto se encuentra aún en el cráneo y son salidas de nervios. En el caso del bulbo, también tenemos control del ojo, movimiento de la cabeza, capacidad de tragar o deglutir,
los latidos del corazón, la respiración y la actividad de las vísceras. Recuerdan que yo ayer les mencionaba que a este nivel teníamos el centro respiratorio y el centro cardíaco. Entonces, una lesión a este nivel nos genera un paro cardiorrespiratorio. Ese es el motivo por el cual nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro cuello. Por eso los automóviles tienen apoyacabezas para no sufrir lesiones por latigazo, que es cuando uno desacelera fuerte cuando tiene un choque y ese movimiento brusco de la cabeza genera movimientos o lesiones por latigazo se llama. ¿Alguno de ustedes ha tenido un dolor en el cuello fuerte por un mal movimiento? Casi siempre, sobre todo los hombres que juegan, nos gusta practicar el fútbol y otras cosas, a veces tenemos ese tipo de lesiones. Fíjense que del tronco del encéfalo salen 10 de los 12 pares craneales y el sistema reticular ascendente, la vigilia y la conciencia. Entonces, todas estas fibras nerviosas que ustedes ven aquí en esta imagen hacen parte de los nervios craneales y del tronco encefálico salen 10 de los 12 pares. Entonces, recuerden, siempre son 12 pares de nervios craneales. Todos muy importantes, eso sí se los tienen que aprender. Por favor. Bueno, aquí vamos a hablar de la subcorteza o del diencéfalo. Es esta parte que encontramos en la parte media y que une prácticamente esas estructuras cerebrales con el cerebelo y el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Tenemos el sistema límbico, el tálamo y el hipotálamo. ¿Qué significa el sistema límbico? Es el principal responsable de nuestra vida emocional. Entonces, quien va a controlar las emociones se llama el sistema límbico. Y este se va a dividir en una parte denominada la amígdala, que la ven acá. ¿Listo? El área septal y el hipocampo. Amígdala, el área septal y el hipocampo. Ellos forman el sistema límbico. La parte de la amígdala es la que controla la ira y el miedo. El área septal es la que controla el centro del placer y la parte del hipocampo es la que controla la memoria reciente. En el tálamo, que es esta parte de acá, vamos a tener un centro de relevo y en el hipotálamo vamos a tener el equilibrio corporal. El equilibrio corporal se refiere a la regulación de la temperatura, del hambre, de la sed, etc. Entonces acá se llevan a cabo la mayor parte de las homeostasis de nuestro cuerpo a nivel del hipocampo. Sí. ¿Entonces nos podrías repetir qué significa control de relevo? En la parte del tálamo, cuando hablamos de controles de relevo, digamos que ese es un punto anatómico donde interviene la producción de hormonas y donde interviene la producción de impulsos nerviosos. Te lo voy a escribir aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos que aquí funciona nuestro sistema nervioso, pero también funciona nuestro sistema endocrino. En esa parte, en el tálamo. Quiere decir que toda la producción de impulsos nerviosos del cerebro tienen que pasar por el tálamo, pero toda la producción importante de hormonas también se producen a nivel del tálamo hipotálamo. Entonces, por eso le llaman centro de relevo, por el intercambio entre impulsos nerviosos con producción del sistema hormonal o endocrino. ¿Listo?
Eso es a nivel del tálamo. Entonces ya cuando... Pero el sistema límbico, al contar con las amígdalas, ¿no pasaría también por ahí? Las amígdalas, depende, o sea, tú estás entendiendo el concepto de amígdala nerviosa diferente a las otras amígdalas, ¿cierto? ¿O no? Creo que sí. Porque es que resulta que hay unas amígdalas anatómicas que son las que nosotros conocemos, que son las que hacen parte de nuestra cavidad oral, en la parte posterior, ¿sí? Ellas hacen parte del sistema inmunológico o del sistema linfático, ¿sí? Pero son diferentes a una amígdala que se encuentra en el cerebro, que se llama así, amígdala, y es una zona del cerebro que controla esto, la ira y el miedo. ¿Listo? Es diferente. Ah, ya, gracias. No, no te preocupes. Bueno. Si seguimos o continuamos hacia abajo, ya después de hablar de cerebro, cerebelo y del tronco encefálico, pues dijimos que seguíamos con la médula espinal y tiene una forma de cilindro de tejido nervioso que siempre va a estar ocupando ese canal vertebral. Mide más o menos de 40 a 45 centímetros y va desde el agujero occipital, que es la base de nuestro cráneo, y se continúa con el bulbo o desde el bulbo hasta la región lumbosacra. Aquí falta poner el sacro. Listo. La médula está compuesta por una sustancia gris que ayer mencionábamos que estaba formada por los cuerpos neuronales o los somas. ¿Recuerdan? Cuando alguien me preguntó cuál era la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. El caso de la sustancia gris es porque es la mayor parte de cuerpos de neuronas y la sustancia blanca son esas fibras de mielina ascendentes y descendentes. La mielina dijimos que era esa estructura que aceleraba los impulsos nerviosos. Bien. Profe, digamos, es que yo hice esa pregunta, ¿sí? Pero es porque he escuchado que la materia gris es de la inteligencia y cuando uno la pierde ya con edad avanzada, es porque es por eso que tiene problemas de Alzheimer y todo eso, porque cuando joven, pues fue muy inteligente y gastó mucha materia gris. ¿Qué tan cierto es? No, digamos que esas enfermedades como el Alzheimer tienen que ver es con cambios degenerativos propios del uso de nuestro cerebro, sí. Pero no quiere decir que haya gastado mucha sustancia gris o no, sino simplemente es una enfermedad por deterioro. Así como nos puede dar artrosis o pérdida de la visión por el paso de los años, así mismo nos puede dar un Alzheimer por una pérdida sustantiva de la sustancia gris, pero más relacionada con un deterioro normal del cuerpo, a pensar en que es por un mal uso, ¿sí? Son condiciones que muchos individuos están predispuestos a presentar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nosotros casi nunca ejercitamos nuestro cerebro de manera adecuada. O sea, nosotros tenemos una capacidad cerebral bien importante y algunas veces no alcanzamos a usar ni siquiera el 15% de nuestro cerebro. Mejor dicho, los límites los coloca uno mismo, ¿sí? Sí es muy importante la parte de la sustancia gris en relación con la blanca porque pues una maneja todo lo que tiene que ver con informaciones como tú lo mencionas, memoria, emociones, inteligencia, ¿sí? Y la otra es más para transmitir impulsos. Entonces, fíjense que aquí en esta imagen, por ejemplo, la sustancia gris tiene unos ensanchamientos que se llaman astas. Y esas astas va a tener dos posteriores y dos anteriores. Son como dos prominencias. ¿Sí? En las posteriores entran las fibras sensitivas y en las anteriores las fibras motoras. Quiere decir que cuando uno recibe un estímulo sensorial, pues sube por el asta posterior y cuando genera la respuesta, ella va por las astas anteriores.
Vamos a continuar aquí. En el caso de la sustancia blanca, las fibras ascendentes son sensitivas y conducen los impulsos que reciben de la piel, los músculos, todo lo que viene de los sentidos se conduce a través de las fibras ascendentes. ¿Por qué son ascendentes? ¿Quién me dice? ¿Quién me puede decir? Irán hacia el cerebro, ¿no? Claro, esa es la razón. Dijimos que nuestro sistema nervioso tiene tres funciones: sensitiva, integradora y motora. ¿Sí? Motora. Exactamente. Entonces, la sensitiva es todo lo que se percibe de los sentidos, ¿cierto? Y como nosotros recibimos, el mejor ejemplo siempre va a ser el de la piel. Todo lo que nosotros tocamos con el tacto, el frío, el calor que percibimos, el mismo dolor, lo recibimos desde la piel y él va a subir ¿por dónde? Por las fibras ascendentes que son sensitivas y ellas van hacia el cerebro. En el cerebro se traduce esa información o se integra esa información y luego se devuelve su respuesta por las fibras descendentes, que ya son motoras. Y ellas son las que van a generar que nosotros movamos la mano, que la quitemos o que hagamos alguna acción de acuerdo a ese estímulo sensorial. ¿Listo? Entonces, la sustancia blanca... Eso es súper rápido. La sustancia, sí, es súper rápido. Eso es, mejor dicho. Es una vía de doble dirección, ascendente y descendente. La ascendente es sensitiva, la descendente es motora. Sencillo. Vamos. Bien. Aquí está el arco reflejo. Eso es el arco reflejo. Nosotros tenemos en el receptor, nos chuzamos con una puntilla, por ejemplo, ¿sí? Y aquí está nuestro receptor del dolor, representado en rojo. Está nuestro receptor, aquí están las astas posteriores de la médula o de la sustancia gris, ¿sí las ven? Estas de acá son las posteriores. Por ahí recibimos la información. Aquí vamos a tener algo que se llama una interneurona, que es la que une la parte sensitiva con la parte motora. De una vez nos da un arco reflejo de mover el músculo para quitar la mano de ese estímulo. ¿Ya? Entonces aquí subió la información al cerebro, el cerebro devolvió la información por las vías descendentes y generó ese efecto de retirar la mano. A eso se le llama un arco reflejo. Se hace en cuestión de milisegundos, es realmente muy rápido. ¿De acuerdo? Es complejo, pero rápido. Sí, sí, sí. Sí, pero si lo hiciéramos, digamos, si desglosáramos todo esto, cuando nos chuzamos, sentimos el dolor a partir de los receptores del dolor. Esa información sube por las fibras ascendentes de la sustancia blanca. ¿Hacia dónde? Hacia el cerebro. El cerebro integra la información, o sea, ya nos dice que nos va a doler y nos da una respuesta de que quitemos el brazo. ¿Sí? Entonces, sensitivo por acá, motor por acá e integrador en el cerebro. Ahí están las tres funciones del sistema nervioso. Bien. Eso es lo que pasa ahí. Bien, ayer hablábamos de que nosotros teníamos 31 pares de nervios espinales, ¿cierto? Esos 31 pares de nervios espinales se van a encargar de todas estas partes anatómicas de nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces tenemos 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros, coccygios. Y cada uno de ellos va a tener unas regiones del cuerpo específicas. Quiere decir que si nosotros tenemos una lesión en esta parte del cuerpo o un dolor, puede estar generado en el nervio S1,
¿Qué significa S1? Sacro 1. Sacro. Todos los T1 a los T12 son torácicos. Torácico 1, torácico 2, hasta el torácico 12. Los lumbares son lo mismo. L1 a L5. La primera vértebra lumbar, segunda vértebra lumbar, hasta la quinta. Y fíjense las lumbares hasta dónde llega su irrigación. Si tenemos una lesión acá en el pie, desde el punto de vista del sistema nervioso, pertenece a las lumbares. Por eso, tener una lesión en la columna lumbar puede dejarnos parapléjicos, porque nos va a afectar todo lo que está en color violeta. ¿Listo? Las lesiones a este nivel, donde está el color violeta, pues nos va a generar que se vea representado en nuestros miembros inferiores. Mientras que la parte o el área genital, por ejemplo, fíjense que está limitado a la parte sacra, al S2 y al S3. ¿Sí? La parte torácica pues nos mueve la espalda, parte del brazo izquierdo y derecho. O sea que una lesión a estos niveles de la columna, sobre todo alta, en T1, ya puede empezar a generar problemas de cuadriplejía, que no solamente son las extremidades inferiores, sino también las extremidades superiores. Y mucho más alta, pues va a ser más complicada las lesiones. Una lesión a nivel cervical, en el caso de C3, C4, pues fíjense que nos afecta toda la movilidad, sensibilidad de nuestras extremidades superiores. Y de ahí hacia abajo se pierde toda la comunicación nerviosa. Y si es sobre C1, puede llegar a ser incompatible con la vida porque prácticamente ya está sobre el bulbo raquídeo, donde tenemos los centros de respiración y centro cardíaco. Bien. Estas representadas en color, ¿qué color es este? Como piel, bueno. Son huesos, ¿cierto? La última vértebra torácica, la primera lumbar. Ellas siempre se van a acomodar en este sentido y van a generar el canal medular. Ese canal viene desde la cabeza, ¿cierto? Que es donde está la médula espinal. Y hay unos sitios anatómicos específicos para... Profe, ahí esa T no sería T12. Dime, perdón. No te escuché. Esa T no sería, en vez de T1, esa T en vez de T1 no sería T12. Claro, tienes todas las razones, es una T12. Muy bien. Está muy pila hoy. La T12 es la última vértebra torácica. Entonces la T12 se continúa con la L1. ¿Sí? En esta parte, entre L3 y L5, es donde se hacen las punciones lumbares, que ya sus compañeros nos mostraron en su presentación, que servía para tomar muestras de líquido cefalorraquídeo. También sirve para colocar anestesia y hacer bloqueos, sobre todo en los procedimientos abdominales o de miembros inferiores, o en los partos por cesárea, son también muy frecuentes. Es ingresar aquí al canal medular y tomar esa muestra. En esta imagen tenemos una muestra de una lesión de la médula. Es una resonancia magnética donde nos muestra una lesión de la médula espinal. Entonces, fíjense, este es un cuerpo vertebral, este es otro cuerpo vertebral. Aquí ya tenemos una fractura del cuerpo vertebral con una compresión del canal. Entonces, acá viene nuestra médula intacta y aquí está comprimida y puede llegar a estar hasta fracturada. Lo que implicaría que desde este punto de la lesión hacia abajo pueda tener una pérdida de la sensibilidad y de la motricidad. Bien. Bueno, hasta aquí vamos, muchachos. No vamos muy rápido. No vamos bien. Vamos bien. Bueno. Hablábamos de las meninges son 3. Vamos bien, profe. Es el conjunto, perdón, el conjunto de membranas de tejido conectivo que cubren todo nuestro sistema nervioso central. Cuando hablamos de todo, es todo.
desde la cabeza hasta la última parte de la médula espinal en la parte baja de nuestra columna. Entonces vamos a tener la pía madre, la aracnoides y la dura madre, ¿cierto? Dura madre, aracnoides y pía madre. Ya hemos hablado de ellas dentro de las presentaciones que hicieron sus compañeros. Tienen una importancia en todo lo que tiene que ver con barreras selectivas. Impide la entrada de sustancias y micropartículas perjudiciales al sistema nervioso central. Por eso casi que podemos asegurar que de las partes de nuestro cuerpo más estériles, se puede decir que el sistema nervioso central es uno de los más estériles, porque tenemos una barrera que impide que entren sustancias. Entonces el líquido cefalorraquídeo, por eso es tan claro, le llaman líquido en cristal de roca. Es un líquido muy limpio, muy transparente y lo acabé de decir, estéril. Sí. Sirve para amortiguar nuestros golpes, sirve para lubricar, sirve para nutrir la mielina que recubre el sistema nervioso. Entonces, claro, nuestro cerebro flota en ese líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, y la médula también flota ahí. Siempre debe estar compensado en cantidades normales. Cuando se aumenta la presión, pues ejerce un efecto de masa y nos da eso, un edema cerebral o un aumento de las presiones intracraneales, y eso es muy doloroso. Eso es cuando se nos altera la producción de líquido cefalorraquídeo, cuando en el nacimiento tenemos hidrocefalias y ese tipo de cosas. Bien. La parte más externa posee gran resistencia y se divide en dos, es la dura madre. ¿Sí? Tiene una capa endóstica, que es la que se adosa al periósteo, que es la capa que recubre el hueso. Entonces, una vez quitamos nuestra tapa del cráneo, nuestra parte ósea, vamos a encontrar la dura madre. Esa dura madre va a estar adherida a ese hueso. Es una capa meningea. La capa meningea es la dura madre propiamente dicha, membrana fibrosa, fuerte, que recubre el encéfalo y en el que se continúa a través del foramen. La aracnoides es la que va entre las dos otras meninges, se proyecta entre los senos cavernosos para formar las vellosidades aracnoideas. Esto sirve como sitios donde el líquido cefalorraquídeo se difunde al torrente sanguíneo. El espacio subaracnoideo espinal se extiende hacia abajo hasta la segunda vértebra sacra, o sea, va desde la cabeza hasta el sacro. Todas las arterias y venas cerebrales se ubican en este espacio, al igual que los nervios craneales. Entonces, es un espacio muy importante que ya nos explicaban nuestros compañeros en su presentación, donde en ese espacio subaracnoideo llegan las arterias y las venas. Por eso, cuando hay golpes importantes en la cabeza, la mayoría de las hemorragias son hemorragias subaracnoideas. Esas son las que toca abrir, drenar, para que una persona que tiene un trauma craneoencefálico pueda liberar esas presiones que ejercen los sangrados internos a nivel del cráneo. Entonces, la mayoría de las hemorragias por golpes en la cabeza se dan en ese espacio subaracnoideo. Y así las identifican y así las documentan los médicos. Hemorragia subaracnoidea. Y eso requiere una cirugía. Sí o sí. Y la pía madre, que es la membrana vascular que cubre completamente el encéfalo, digamos que ella es la que está en contacto con nuestro cerebro. ¿Sí? Cubre las circunvoluciones y desciende al interior de los surcos más profundos, se extiende hacia afuera sobre los nervios craneales y se fusiona con el epineuro de estos. Se fusiona con el epéndimo en los ventrículos para formar los plexos coroideos. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos
la dura madre, la aracnoides, y la pia madre, que es la que está más en contacto íntimo con toda la parte encefálica. Cerebro, el cerebelo, y todo lo que tiene que ver con el bulbo, protuberancia y médula espinal. Profesor, que cuando hacen, digamos, una cirugía en el encéfalo, como no pasa por el haz sensitivo ni el haz motoro, uno no siente dolor. Claro, o sea, dolor va a haber, por eso todas esas cirugías se deben hacer bajo anestesia general. El paciente debe estar dormido al 100%, debe estar inmóvil. Hay unas cirugías que uno puede decir, bueno, vamos a bloquearle parte de su sistema nervioso, pero en este tipo de procedimientos sí se requiere que tengamos una anestesia general, porque por lo mismo se está manipulando una estructura que está muy vascularizada, muy inervada, va a tener muchos nervios, muchos vasos, ¿sí? Entonces no, se requiere una anestesia general completa. ¿Listo? Cuando hablamos de irrigación o de estructuras vasculares, hay una estructura en la base del cráneo que se llama el polígono de Willis, que ustedes lo ven acá. Esto es esta estructura, y por la forma que adaptan sus arterias se denomina el polígono de Willis. Tiene las dos arterias carótidas, la arteria carótida interna y la arteria cerebral media. Ellas son las arterias más importantes de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, las carótidas internas y las arterias vertebrales, las arterias se ubican en los espacios subaracnoideos y se unen con las arterias cerebrales medias. Cada parte del polígono de Willis forma arterias importantes que irrigan el cerebro. La arteria cerebral media es una, muy importante. Viene la carótida interna, que es esta de acá, de la cual sale la cerebral media. Todas estas forman el polígono de Willis. Las arterias vertebrales son las que salen de cada una de las vértebras. Acompañan a cada una de las vértebras y reciben el nombre de acuerdo al nombre de la vértebra que irrigan. Esto vamos a pasarlo porque aquí ya vamos a empezar a hablar de los pares craneales. Estos son los pares craneales: el olfatorio, el óptico, el motor ocular, el nervio patético, el nervio trigémino, el motor ocular, el facial, el acústico, el glosofaringeo, el nervio vago, el nervio espinal y el nervio hipogloso. Si ya los tienen, y los que no, por favor apúntenlos porque estos sí se los tienen que aprender. Pero igual tú esta presentación no la compartes, profe. Esta presentación creo que ya está en la plataforma. En la plataforma. Ah, Bien. bueno, gracias. Sí. De hecho, creo que hay una de órganos de los sentidos, no estoy seguro. Bueno, ahorita revisa. Esa también la necesito subir. También recuerden, muchachos, que creo que ya está habilitada el espacio para la calificación del docente para que lo tengan en cuenta y nos califiquen. Bueno. Sí, señor, con gusto. Me avisan, pues que ya terminaron y si hay alguien pendiente.
Bien. ¿Listo? ¿Continuamos? Un momentico. Tranquila, me avisan. Bueno, bien. Yo creo que ya, ¿cierto? Ya, profe. Listo, siguiente. Vamos a empezar con el primer par. Se llama el nervio olfatorio. ¿Qué tipo de nervio es? Es un nervio sensitivo. Su función, como su nombre lo indica, tiene que ver con el olfato. Cuando tenemos una lesión en el nervio olfatorio, esa lesión va a resultar en algo que se conoce como la anosmia. ¿Qué es la anosmia? ¿Quién me dice? La ausencia de algo, pero no sé qué será. ¿De qué? Es ausencia. Inosmia, pues olfato. Ausencia de olfato. La pérdida del olfato se llama anosmia. Entonces, cuando tenemos una lesión en el nervio olfatorio, pues la principal representación de esa lesión es una anosmia. Esto cuando hablamos de lesiones, ¿no? Porque la anosmia, aparte de ser una afectación, también puede ser un signo de algo. Por ejemplo, la anosmia es un signo clínico de padecer COVID-19. Las personas que pierden el olfato y el gusto a ciertas cosas, ese es uno de los principales síntomas de padecer la infección por COVID. ¿Listo? Sin que haya una lesión del olfatorio, sino ya es algo infeccioso, diferente. Bueno, ¿cuál es el origen aparente de ese nervio? El bulbo olfatorio, la mucosa nasal, en la pituitaria amarilla. Entonces, a nivel del bulbo olfatorio, que está ubicado en la mucosa nasal, en la pituitaria amarilla, es el origen aparente de este nervio olfatorio. Y la salida por el cráneo es en la lámina cribosa. ¿Dónde queda la lámina cribosa? Queda en el techo de la nariz. Es una lámina de hueso. La nariz con la frente más o menos, pero Donde descansa el cerebro, donde tenemos la silla turca, y es una lámina que tiene una comunicación donde están los nervios que forman el bulbo olfatorio. Después la veremos en anatomía aquí. Esta es la lámina cribosa, es un hueso. Esta parte que tenemos acá es nuestro cerebro, ¿sí? Este es el bulbo olfatorio. Y estas son las fibras nerviosas o células olfatorias, donde entran los olores, son captados, son llevados hacia el bulbo y él forma el nervio olfatorio o primer par craneal. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se le llama a la capacidad que tiene nuestro organismo de convertir esas sustancias odoríparas, porque así se les llama a los olores, en estímulos nerviosos? ¿Alguien sabe? No, ni idea, yo no.
A eso se le llama transducción. La transducción es el proceso mediante el cual nosotros recibimos estímulos de sustancias químicas, que son los olores, ¿cierto? Los olores son sustancias químicas que captamos. ¿Qué receptores o qué tipo de receptores vamos a tener acá? Quimioreceptores, porque los olores son sustancias químicas. Tenemos quimioreceptores que captan ese olor y lo convierten a partir de un proceso que se llama transducción. Convierten esas sustancias olorosas en estímulos nerviosos. Cuando esto ya está aquí, en el nervio olfatorio, ya no son sustancias químicas, ya son impulsos nerviosos. Y nos van a llevar la información de todo tipo de olores. Más de 10 millones de olores podemos distinguir en la naturaleza. Y ese es un proceso que se lleva a cabo en este nervio. Entonces fíjense la complejidad de esto. Bueno, bien, la transducción, recuerden. Siguiente. Bueno, aquí está más o menos la representación de lo mismo que estamos diciendo. Tenemos el olor que percibimos a través de todo lo que encontramos en la naturaleza. Esto puede ser el olor de una fruta o de una flor. Lo recibimos y lo llevamos hacia el bulbo olfatorio, que es esta cosita amarilla que se ve acá, que es esta misma que se ve acá, aumentada en la gráfica. Tenemos nuestros receptores, células olfativas, y esas células olfativas son células nerviosas, receptoras. Nos van a llevar acá y nos van a formar la transducción de esa información química en energía nerviosa o estímulo nervioso. Todo eso se sucede a ese nivel. ¿Cómo se llama esa parte de la anatomía? La pituitaria amarilla. En la nariz tenemos pituitaria roja y pituitaria amarilla. La amarilla es la relacionada con el sistema nervioso y la roja es la relacionada con el sistema vascular. Tiene que ver con ese color rojo que tiene nuestra mucosa nasal y que está determinado por la irrigación de la misma. Vamos con el segundo par craneal. Nuestro segundo par craneal es el nervio óptico. Ese nervio óptico es un nervio de tipo también sensitivo. Su función principal, la vista o la visión. Cuando tenemos una lesión, ¿esto en qué nos va a resultar? En una ceguera o en una neuritis óptica. Origen aparente en el quiasma óptico, el nivel de la retina, y la salida del cráneo es por el conducto óptico. Bien. Entonces vamos, bueno, ¿están copiando? Las fibras neuronales pasan por el nervio óptico. Claro, o sea, todo esto que estamos hablando son nervios. ¿Listo? Y los nervios pues están hechos de células nerviosas. Neuronas. Entonces después de nuestros globos oculares se nos va a formar algo que se llama el nervio óptico. Si se nos daña nuestro nervio óptico, pues ¿qué pasa? Se corta la comunicación y quedamos ciegos. O con una inflamación del nervio. Siguiente. Aquí vamos a tener nuestro quiasma óptico. Es esto que vemos acá. Este, digamos que es nuestro
ojo derecho y este es nuestro ojo izquierdo, ¿sí? Recibimos la información del exterior. Si en la nariz tenemos quimiorreceptores, porque el olor viene en sustancias químicas, en el ojo tenemos ¿Fotorreceptores? muy bien, Receptor. exactamente. Entonces en la vista tenemos fotorreceptores. Esos fotorreceptores pues captan la información del exterior. Es el sentido de la vista. Recibimos la información, la procesamos en el ojo y la convertimos por transducción en información nerviosa. Lo que era información luminosa la convertimos en información nerviosa. En esta estructura, que aquí la vemos, se llama el quiasma óptico, es donde se van a cruzar la información del ojo derecho hacia el hemisferio izquierdo y se va a venir a alojar en el lóbulo occipital. Los lóbulos occipitales son las zonas del cerebro, la corteza occipital, encargada de la visión. Entonces resulta que a nosotros toda la información que recibimos por el ojo derecho la procesamos en el lóbulo occipital izquierdo. Y toda la información que recibimos por el ojo izquierdo la procesamos en el lóbulo occipital derecho, o sea, el contralateral a cada uno. ¿Listo? Profe, ¿cómo se hace si uno, digamos, ve al mismo tiempo con los dos ojos? ¿Cómo se sabe qué información capta el derecho y qué información capta el izquierdo? Sí, hay unos campos visuales. Es un estudio un poquito más avanzado. No sé si en esta presentación lo tenga, ya miramos. Pero sí, les voy a poner un ejemplo. Ustedes han escuchado hablar del ojo perezoso, ¿cierto? Sí. ¿Alguien? El ojo perezoso quiere decir que nuestros ojos están bien, anatómicamente funcionan bien, pero la parte del cerebro que capta la información no está trabajando bien. La tenemos como subutilizada o no le damos el uso que es. Atrofiada. Sí, entonces a eso se le llama ambliopía. Quiere decir que este ojo está quedándose perezoso en relación a este. Este está funcionando muy bien, pero este está como perezoso. Pero el problema no es del ¿Siempre va a ojo. ser el derecho? No, puede ser o cualquiera de los dos. Pero el problema no es del ojo. El problema es de la zona del cerebro encargada de captar la información. ¿Qué hace el oftalmólogo? Mm, Le tapa el ojo bueno, que en este caso sería este, por ejemplo. Se lo tapa, le pone un parche, ¿cierto? Y y esfuerzo. obliga al cerebro a que empiece a utilizar esa parte de la corteza que se está quedando perezosa para que ese ojo vuelva a funcionar de manera normal. Eso solo se puede hacer a los 4 años, a los 8 años todavía y máximo a los 11. Si no se corrigen esas edades, al crecer el niño, el individuo, pues va a quedar con ese ojo funcionándole muy mal. Quiere decir que le entra un mugre al ojo bueno y le toca parar porque con el otro no puede ver bien. ¿Listo? Se llama ambliopía. Y por eso se debe llevar a los niños a los 4 años a un examen visual para detectar esa alteración específicamente. Claro, también se encuentran otras, miopía, astigmatismo, hipermetropía, pero pues esas se corrigen con lentes porque ese sí es un trastorno propio del ojo. Mientras que la ambliopía es un trastorno de la parte cerebral que maneja la información. Profe, ¿eso cómo se puede evitar? Eso es congénito, las personas nacen con eso. Entonces, la única forma de detectarlo es con el tamizaje visual a los 4 años. Y una vez se diagnostica, tiene corrección, porque está temprano su diagnóstico. ¿Listo? Los que tengan hijos y no los han llevado al optómetra, por favor, llévenlos. Listo. Siguiente. Bueno. Aquí tenemos las alteraciones de los campos visuales. ¿Sí?
Las alteraciones de los campos visuales se dan de acuerdo a toda la vía óptica. Aquí a nivel del quiasma es donde se entrecruzan. Entonces fíjate lo que tú me dices. Los ojos tienen esa capacidad de tener las visiones periféricas. Mientras que por el lado interno del ojo izquierdo recibimos una información, el ojo derecho lo recibe por el lado externo y la llevan hacia el mismo hemisferio. Entonces los dos ojos están trabajando en conjunto para manejar una información representada en color azul. El lado externo del ojo izquierdo trabaja con el lado interno del ojo derecho y van a recopilar información que la mezclan aquí en el quiasma. Entonces fíjense que una lesión a cualquier nivel de estos pues es grave, porque si tenemos una lesión acá nos va a bloquear estas dos fibras, la azul y la roja, y es donde vamos a empezar a tener problemas con nuestra visión. Visión borrosa, visión doble y otro tipo de cosas que no tienen que ver con el ojo, sino con la parte del sistema nervioso. Son los campos visuales. La mayoría de los nervios de pares craneales tienen relación directa con el ojo. Fíjese que si el anterior era el nervio óptico, que es este, el 2, el par 3 también tiene que ver con el ojo y es el motor ocular. ¿Qué tipo de nervio es? Ya no es sensitivo. Recuerden que el olfatorio y el óptico son sensitivos. Este es motor. Y como es motor, su función es de movimiento ocular, miosis y acomodación. ¿Qué significa miosis? ¿Alguien sabe qué significa miosis o midriasis? No. Bueno, la miosis... Creo que es un, Tiene, profe, creo que es algo así de los ojos, como una enfermedad, pero de las pupilas, ¿sí? Las pupilas, bien. Una pupila midriática es una pupila dilatada y una pupila miótica es una pupila contraída. ¿Listo? Y la ptosis es una caída del párpado. El origen aparente del motor ocular es en el mesencéfalo y su salida por el cráneo es por la fisura orbital superior. Vamos a ver. Aquí está la distribución del nervio oculomotor o motor ocular. Aquí vemos el nervio que tiene que ver con el movimiento de los músculos del globo ocular. Aquí tenemos las tres lesiones. La ptosis, que es una caída del párpado, fíjense que esta estructura está normal. Y en este lado tenemos el párpado caído. ¿Sí lo ven? Se llama una ptosis palpebral. La miosis es una disminución de la pupila, se contrae. Y la midriasis es una dilatación de las pupilas. Las pupilas se contraen y se dilatan por efectos de la luz. ¿Sí? Quiere decir que si nosotros tenemos que esforzar la visión porque entramos a un cuarto oscuro, pues las pupilas se acomodan y eso es normal que pase. Pero si salimos al sol desde un cuarto oscuro, pues las pupilas también se van a acomodar y eso es normal que pase. El problema es cuando se contraen o se dilatan sin que les estemos dando un estímulo luminoso. Eso ya es una lesión del nervio oculomotor o motor ocular. Tercer par craneal. ¿Claros? Sí, profe. ¿Y la miosis por qué da? La miosis, o sea, lo mismo. A eso me refiero. Cuando nosotros salimos a la luz, nuestras pupilas se dilatan, ¿cierto? Pero cuando, o se contraen, perdón. Cuando nos metemos a un cuarto sin luz, se dilatan para permitir el mayor paso de haces de luz que podamos encontrar y poder ver mejor.
Si ustedes apagan la luz de su cuarto, quedan a oscuras, pero se van a dar cuenta que después de un minuto ya ustedes identifican todas las regiones del cuarto porque las pueden hasta ver. Y eso es por la dilatación de las pupilas. ¿Listo? Ahí actúan los bastones, ¿cierto? Es normal, sí, es normal que nosotros tengamos miosis y midrasis todos los días, todo el día, porque salimos a la luz, nos metemos otra vez a la casa, nos encerramos en un cuarto oscuro, es normal. Pero el día que se nos contraigan las pupilas así, sin tener un estímulo de luz o se nos dilaten, es porque podemos tener una lesión del nervio, ¿sí? Siempre van a contraerse y dilatarse, pero con estímulos luminosos. Ustedes han visto que los médicos le prenden una linterna y se la ponen directamente al ojo, ¿cierto? Cuando Sí, nosotros le acercamos la linterna, la pupila se contrae y queda así. Quiere decir que está reactiva a la luz y que es normal. El problema es donde yo le haga estímulos y la no- pupila no reaccione, no se mueva. ¿Listo? sí, profe, mi pregunta era en la ptosis. Ah, ok. La ptosis es una caída de nuestro párpado. Se llama ptosis palpebral por ser del párpado. Como tenemos una lesión en los músculos, ¿sí? Miren este músculo de acá. ¿Sí lo ven? Fíjense que este músculo está relacionado con el párpado. No con el ojo, sino con el párpado. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Y ese músculo está inervado por el nervio motor ocular o oculomotor. Si tenemos una lesión en este nervio, pues este músculo pierde su función y se va a caer el párpado. A eso le llaman ptosis palpebral. Fíjense que ese músculo número 1 se llama músculo elevador del párpado superior. Si se nos daña este punto donde llega el nervio, pues ese músculo no va a hacer su función y no va a elevar el párpado. Y si no lo eleva, pues se cae. Y al caerse nos da una ptosis palpebral, un párpado caído. Y no lo podemos levantar, por más que queramos, porque el nervio está lesionado. Y el nervio es el que mueve ese músculo. ¿Ya? Profe, es que yo tengo una persona que, digamos, a veces tiene así el párpado, un párpado caído, pero digamos cuando se estresa mucho, tiene como sobrecarga de trabajo, pero Ujú. después ya está relajado algo y ya otra vez los ojos se le ven normal, simétricos, entonces por eso es mi pregunta. Sí, pues hay personas que representan sus afecciones emocionales con ese tipo de cosas. Ustedes ya Mm, de pronto han visto personas que tienen tal alteración que, mejor dicho, les cambia su fisionomía y demás. Eso sí Profe, sí, puede pasar. Señora, porque hay personas que les da tics en los ojos. ¿Qué causa eso? ay, sí. los tics, al igual que el hipo y otras alteraciones, son estímulos de estos nervios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sobrecargamos un nervio por estrés, como en el caso de la compañera de- bueno, tu De compañera, Lorena. de Lorena, eso. Cuando nos estresamos mucho, podemos empezar a alterar esos nervios. Y si nosotros alteramos ese estímulo nervioso, él nos genera una respuesta motora. Fíjense que esos son nervios motores, ¿sí? Oculomotor, es un nervio motor. Y nos va a hacer movimientos involuntarios, ¿sí? No lo manejamos nosotros con nuestra voluntad, sino son nervios que empiezan por sí solos a tener estímulos de movimiento. Eso es un tic, pero al pasar el estrés o al pasar lo que le desencadenaba eso, pues va a mejorar. En algunos casos toca medicar, en algunos casos toca poner medicamentos con neurotransmisores, como las GABA, por ejemplo. Bueno, esos son los tics, eso es el hipo, esos son simplemente reacciones del sistema nervioso a estímulos. En el caso número 4 tenemos, espérenme un segundo. El par craneal número 4 es el nervio troclear. Es un tipo de nervio motor también.
Entonces, el 1 y el 2 son sensitivos, el 3 y el 4 son motores. Su función, el oblicuo superior. Su lesión resulta en que no mira abajo con el ojo abducido. Quiere decir que los ojos se pueden abducir o aducir. ¿Saben? ¿Identifican el término abducción y aducción? No. No, señor. Ok. La abducción, esto es aducción, entonces vamos a colocarlo aquí en contexto. Como algo de contracción, ¿no será? Ya les digo, espérenme un segundito. Abducción y el otro es aducción, que es el que estamos hablando. Cuando nosotros tenemos nuestros brazos pegados al cuerpo y los separamos hacia los lados, estamos haciendo abducción. ¿Sí? Es separar o llevar los brazos lejos de nuestro cuerpo. Pero cuando los acercamos nuevamente hacia nuestro cuerpo, estamos haciendo aducción. Lo mismo pasa con el ojo. Cuando miramos hacia afuera, ¿sí? Cuando miramos hacia afuera o hacia el lado derecho, por ejemplo, estamos haciéndole abducción al ojo derecho. Cuando miramos hacia el lado izquierdo, solo con los ojos, estamos haciendo abducción al ojo izquierdo. Pero cuando volvemos como hacia la línea media, ustedes han visto que hay personas o hay médicos que hacen el ejercicio con un esfero, que lo ponen a mirar la punta del esfero y luego se lo acercan a la nariz. Los dos ojos tienen que ir en aducción, o sea, acercarse hacia la nariz, los dos ojos. Eso es una aducción. ¿Listo? Entonces, si se nos daña el oblicuo superior, no podemos mirar hacia abajo ni aducir el ojo. Es ese movimiento. Si tuviéramos... Este es nuestro nervio oblicuo superior. ¿Sí? Si se nos daña, nuestro ojo no puede ir hacia abajo y no puede ir hacia adentro. Son lesiones en el movimiento. Es una lesión del oblicuo superior. Entonces fíjense que todos los pares craneales tienen que ver mucho con los músculos. En este caso es el músculo troclear. Bien. El quinto par craneal es el nervio trigémino. Este sí es un nervio muy, muy importante. Es un nervio mixto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me dice? Que hace dos funciones, ¿Cuáles? Que es sensitivo y motor. que es sensitivo y motor. Exactamente. Entonces, su función, sensación general de la frente, del cuero cabelludo y de la córnea, del paladar, la cavidad nasal y maxilar, la lengua, la mandíbula y la masticación. Fíjense todas las funciones que tiene el trigémino. Cuando se nos lesiona el trigémino, se pierden las funciones descritas anteriormente. O sea, es grave. Su origen aparente es en el puente y la salida del cráneo tiene tres salidas. Como es trigémino, quiere decir que tiene tres ramas. Sale por la fisura orbital superior, sale por el agujero redondo y sale por el agujero oval. Vamos a verlo aquí en las imágenes. Fíjense el nervio trigémino cómo es y cómo se divide en tres ramas. Por eso se llama trigémino. ¿Listo? Una rama superior que nos va a inervar la frente, la córnea, parte de los huesos propios de la nariz. La rama del medio nos va a irrigar la parte maxilar y nasal, parte facial y la parte inferior en las glándulas parótidas. Esas son las tres ramas de nuestro nervio. Aquí está representado en colores. Con color verde, la rama superior del trigémino, con color rosado, la rama media, y con color amarillo, la rama inferior.
Esto es lo que nos va a irrigar ese nervio. La neuralgia del trigémino es una cosa impresionante. Tener un dolor en el trigémino dicen que es el dolor del suicida. Una neuralgia del trigémino son esas personas que no soportan y les desespera tanto el dolor que pueden optar por tirársele a un carro del desespero. Así le llaman. ¿Quedó claro lo del trigémino? Que es un nervio que se divide en tres partes, una superior, una media y una inferior, y que tiene que ver con todas estas funciones. La sensación en la frente, el cuero cabelludo, el paladar, la cavidad nasal y el maxilar, la lengua, la mandíbula y la masticación. ¿Sí? ¿Quedó claro? Par craneal número 6. El músculo abductor. También es un músculo motor, abduce el ojo. Entonces, en el anterior lo aducía, en este lo abduce, o sea, lleva el ojo hacia afuera. Su lesión resulta en una diplopía. ¿Qué es la diplopía? ¿Quién me dice? ¿Qué es la diplopía? ¿A qué le suena eso? Como una alteración visual. Sí, pero ¿qué tipo de alteración? Podría ser, no sé, algo así como ver doble. Es ¿Sí? la visión doble. La visión doble entonces está relacionada con la lesión del abductor. Su origen aparente en el puente y la salida del cráneo es por la fisura orbital superior. Aquí tenemos una diplopía, una visión doble. ¿Listo? Muy incómoda, por cierto, ¿cierto? Bien. Diplopía. El nervio facial o séptimo par craneal también es mixto, tiene funciones sensitivas y funciones motoras. Dentro de sus funciones, la expresión facial, el gusto, la saliva, la lágrima y el moco. Muchos de ustedes han visto casos de parálisis facial, ¿cierto? La parálisis facial está relacionada con el nervio facial. Entonces tiene mucho que ver con nuestra expresión. Cuando a una persona le da una parálisis facial, se le cae el párpado, se le dobla la comisura del labio y digamos que pierde la sensibilidad de media parte de su cara, ¿cierto? Cuando tienen una lesión en el nervio facial, pues pierden la expresión facial del lado afectado. Entonces, fíjense acá. Si ustedes miran la frente tiene unas líneas de expresión. Son normales verlas. En una persona con una lesión facial, esas líneas prácticamente se pueden perder. Así se le veía la cara al practicante de química de mi profesora. Teníamos que ir a un paseo y pues él llegó tarde, llegó con la cara así, con una cara lisa y con la otra como si fuera un ancianito. Exactamente. Pero la parte normal es esta, donde tenemos las líneas de expresión. Sí, porque el cuerpo que está, se relaja, cae. Exacto. Tenemos una caída de la ceja en relación al otro, ¿sí? Una ptosis palpebral, que ya sabemos que es una ptosis, una caída del párpado, y una desviación de la comisura del labio. Esta es la expresión facial en términos de que el paciente está quietico, pero si lo ponemos a hablar, esto se ve muchísimo más marcado, ¿cierto? O sonreír. O sonreír, o hacer arrugar la frente. Todas esas expresiones faciales se ven alteradas cuando tenemos una lesión del nervio facial. ¿Listo? ¿Cuál es la causa más principal para que se produzca una lesión del nervio facial? ¿El estrés? Estrés. No, un virus. Es un virus. Cuando a alguien le da, sí, en las casas, en las familias, en los abuelos, dicen que es por cambios de temperatura, que está acalorado y se bañó, que estaba planchando y abrió la nevera, que estaba en Melgar y prendió el ventilador, ¿cierto?
se va a torcer, es lo Sí. que le dicen a uno, ¿cierto? Pero no, es un virus. Entonces el tratamiento cuando a una persona le da una parálisis facial es empezar con aciclovir, que es un antiviral, ponerle corticoides al 100, que es prednisolona y dexametasona, y un antiinflamatorio. Y hacerle terapia, así mejora rápidamente, realmente. Fíjense lo grande que es el nervio facial. Irriga la mandíbula, la cara, la frente. Es un nervio bien importante. ¿Listo? Siguiente. Profe, pero ese virus, o sea, ¿cómo se contagia? O... Pues es un virus como cualquier otro, como el virus del herpes, como el virus de las gripas, como los virus de las diarreas. Lo que pasa es que en la mayoría de los virus, digamos que no genera síntomas. ¿Ustedes han escuchado hablar? Asintomáticos. Sí, exacto. ¿Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de que inclusive con el mismo COVID hay personas que no tienen ni siquiera tienen síntomas? ¿Sí? O sea, hay personas que tienen los síntomas, los virus y nunca les pasa nada. A esto se le llama la parálisis de Bell realmente. ¿Sí? Digamos que eso es como la parálisis repentina y temporal. No es que quede uno así. Si se trata bien, ¿no? Se trata bien. Y cuando uno habla de estos virus, no es un virus específico. Cualquier virus del cuerpo le puede generar a uno ese tipo de lesiones. ¿Sí? Cualquier tipo de virus. El Profe, o herpes, sea, que dime. es totalmente falso que sea el calor, el frío, el que está planchando y sale eso, y si se tuerce, eso es una gran mentira. Puede ser un factor que le dé como vida a los síntomas del virus. ¿Sí? Puede ser un factor que lo desencadene, pero esa no es la causa. Entonces, y no es un virus específico. O sea, no es que, es el virus tal, no. El herpes le puede dar a uno eso, el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, el adenovirus, la misma rubéola, las paperas. Una gripe por influenza le puede generar a uno una parálisis. Bueno, cualquier virus puede terminar en una parálisis. No es muy común, afortunadamente. ¿Listo? Sistema auditivo, nervio o par craneal número 8, el auditivo. Este es sensitivo. Ya vimos el del olfato, vimos el de la visión, ahora vemos el auditivo. También es sensitivo. Su función es la audición, la gravedad, voltear la cabeza, mantener nuestro punto de sustentación en el piso y el equilibrio. Cuando tenemos una lesión nos puede dar una sordera neural, unos nistagmus y un vértigo. El nistagmus es un movimiento de nuestros globos oculares de manera incontrolada. Y el vértigo, que es muy común. Origen aparente en el puente y la salida del cráneo. Este nervio nunca abandona el cráneo. Aquí tenemos el nistagmus, son movimientos oculares para todos los lados, en cruz, pero involuntarios. ¿Listo? Nosotros tenemos un oído externo, un oído medio y un oído interno. Voy a mencionarlo aquí. A ver si más adelante no está. Vamos a mencionarlo acá entonces. En la anatomía de nuestro oído, entonces tenemos el pabellón auricular y nuestro oído externo. ¿Hasta dónde va el oído externo? Hasta la membrana del tímpano que vemos acá. Esta es la parte del oído externo. Todo lo que se sucede acá no son sino ondas de sonido, vibraciones que entran y chocan aquí en la membrana timpánica. ¿Qué tipo de estímulos son esos? Si en el olfato eran químicos, en el visual son luminosos, en este son estímulos mecánicos, porque son ondas sonoras. Entonces acá vamos a tener no fotorreceptores ni quimioreceptores, sino vamos a tener mecanorreceptores. ¿Listo?
Cuando llegamos al oído medio encontramos una cadena de huesos unidos entre sí. Se llama la cadena de huesecillos. Después o inmediatamente después del tímpano, esos huesecillos están unidos entre sí. Tenemos entonces ¿quién me dice? ¿Cuál es la pregunta, profe? La cadena de huesecillos del oído medio que están unidos entre sí se llaman Martillo, yunque y estribo. esos mismos, el martillo, el yunque y el estribo. Ese es el oído medio. Y después sigue el oído interno, que es el que hace la transducción de las ondas mecánicas en ondas nerviosas. Este es el nervio auditivo, este que está en amarillo. En el oído interno ya tenemos la cóclea y los conductos semicirculares, que es una estructura que tiene forma como de caracol, con unos laberintos semicirculares. Aquí es donde se lleva a cabo la transducción del sistema mecánico al sistema nervioso. Transmitir o convertir esas ondas mecánicas en ondas nerviosas y llevarlas hacia el cerebro. ¿Sí? Aquí está el martillo, el yunque y el estribo, los tres huesecillos que forman el oído medio. Entonces el oído se divide en externo, medio e interno. El externo, el pabellón y el conducto auditivo externo. El medio por la cadena osicular de huesecillos, martillo, yunque y estribo. Y el interno por la cóclea o caracol y los conductos semicirculares. Todos estos forman laberintos donde nos dan el equilibrio a nuestro cuerpo. ¿Listo? Bien. Par craneal número 9 o glosofaríngeo. Es mixto, tiene funciones sensitivas y nerviosas. Su función, la faringe, sensación y gusto y la saliva. Entonces tenemos la sensación del gusto, la producción de la saliva y la faringe. Su lesión resulta en la pérdida del reflejo faríngeo. Origen aparente en el bulbo y la salida del cráneo por el agujero rasgado posterior a nivel de la yugular. Aquí tenemos. Entonces, este músculo, o este nervio, perdón, glosofaríngeo, nos maneja la parte de la lengua en cuanto al gusto y de la faringe posterior. El nervio vago es un nervio mixto, función de deglución, laringe y tracto gastrointestinal. Entonces, en la deglución, que es ese paso de la comida de la boca hacia el esófago, a eso se le llama deglutir, es el que nos va a ayudar al cierre de la epiglotis, la laringe y el tracto gastrointestinal. Cuando se nos lesiona, vamos a tener una voz nasal, una regurgitación, no podemos toser y vamos a roncar mucho. Bien. Aquí tenemos ese nervio. Como se dan cuenta, es un nervio que irriga las vísceras del estómago, irriga toda la parte del esófago. Tiene que ver con la faringe, tiene que ver con la deglución de la comida. Es un nervio bien importante. Fíjense la distribución. La carótida interna, ganglio inferior del vago, nervio accesorio, glosofaríngeo, rama faríngea del vago, nervio laríngeo interno. Todas estas son ramas del nervio vago. Es un nervio bien importante y hace parte del 10º par craneal. Si yo les pregunto cuál es el 10º par craneal, pues se van a acordar por el nombre, vago. Y ese sí no se les puede olvidar, ¿cierto? Par craneal número 11. Espinal. No se les olvida porque muchos se sienten identificados con el nervio vago. Listo, par craneal número... Sí, lo entendimos. No, muchos, pero pues muchos otros no. Ah, El nervio... Buenos días, qué pena. Ese
par craneal también, espinal también se puede llamar nervio accesorio. Accesorio o espinal, sí señora, muy bien. Ok, vale, gracias. Es de tipo motor, su función. Entonces, es de mover, generar movimiento. ¿En dónde? En el trapecio y en el SM. ¿Qué es el SM? ¿Quién me dice? Sistema muscular. Ah, no. Es un músculo, sí. ¿Qué nervio era? ¿Qué músculo era este? El esternocleidomastoide. El esternocleidomastoideo. Muy bien, tiene 5. El problema es que no la veo, no sé quién es, entonces no sé a quién ponerle el 5. Bueno. Ay, se dejó ver, ¿sí? Bien, niño. Ay, sí, profe. Bien. Daño en la función muscular, pues cuando se nos lesiona ese nervio, pues se nos va a dañar la función de esos dos músculos. Su origen aparente en el bulbo y la salida del cráneo en el agujero rasgado posterior. Entonces, fíjense la distribución del nervio y que tiene que ver con el esternocleidomastoideo, el esternocleidomastoideo y con el trapecio. Músculos importantes para los movimientos de la cabeza y del cuello. Y por último, el nervio hipogloso. ¿Qué significa hipo? ¿Qué significa gloso? Hipo debajo. Hipo bajo. Hipo debajo y gloso. Lengua. Debajo de la lengua. Es un nervio motor. Mueve la lengua. Su lesión resulta en la desviación de la lengua hacia el lado afectado. Su origen aparente el bulbo y la salida del cráneo es por el agujero condilio anterior. Entonces, si se nos lesiona ese nervio, fíjense que la lengua coge para el lado afectado. Se nos desvía. ¿Listo? Desviación de la lengua hacia el lado afectado. O sea que si la lengua en este caso se fue hacia la izquierda del paciente, quiere decir que el hipogloso está afectado del lado izquierdo. Del mismo lado hacia donde coge la lengua. Bien, muchachos. Vamos a parar por ahí. Les iba a poner un trabajito, pero no. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a parar aquí también la presentación, la grabación. Denme un segundito. Vamos a detener la grabación. Profe,